ya no nos entendemos como antes. La visión que teníamos lineal de causa-efecto ha dejado de existir. Hoy no se entiende el mundo si no se ven las diferentes perspectivas que hacen que un hecho tenga lugar. Ponemos, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Hoy no se puede analizar la guerra de Ucrania en un sentido lineal de atacante y víctima, ¿no? De perpetrador y víctima. Hay tantos factores, ¿no? Los históricos importantes, los económicos, la geopolítica. Es decir, no entendemos el mundo sin una visión holística, sin una visión globalizadora, sin una visión total. Os quiero hablar, en principio, de cómo funcionan los sistemas, porque todos pertenecemos a sistemas, ¿no? Y, y hay un sistema propio, hay un sistema interno, hay un sistema familiar, hay un sistema social, hay un sistema organizacional, hay un sistema mundial, hay un sistema humano, hay un sistema universo. Y todo ello forma parte de quiénes somos. Nosotros pertenecemos a muchísimos sistemas al mismo tiempo. Es algo así como el multiverso. Entonces, quiero hablaros primero de los sistemas y luego entraremos en lo que son los principios sistémicos para aportar algo de luz en el mundo que vivimos. Simplemente un poco de luz y sobre todo nuevas preguntas. Las preguntas antiguas ya no funcionan. Es necesario hacernos nuevas preguntas para poder avanzar. Como decía Einstein, el conflicto no se puede solucionar en el mismo nivel que se creó, sino en uno superior. Y esto es lo que me gustaría que os llevarais de esta intervención. Vamos a ello, si os parece bien. Los sistemas y la supervivencia. Eh, Gregory Bateson dijo y explicó en todas sus clases que cada sistema vivo tiene su propia inteligencia interna y esta no es predecible. Es decir, ¿para qué existen los sistemas? Los sistemas existen para que nosotros podamos sobrevivir, incluidos los propios sistemas. Los sistemas buscan la supervivencia. Y cuando pienso en sistemas, pienso en el todo, que es más grande que la suma de las partes, como explicó Aristóteles en su momento hace 2500 años. Entonces nosotros, cuando observamos a los sistemas, y los sistemas, insisto, puede ser la familia, puede ser la organización, puede ser un sistema animal, puede ser un sistema floral de cristales, puede ser el sistema universo, el sistema tierra, tiene una propia capacidad de adaptación. Y aquí no vamos a hablar de lo que es bueno ni de lo que es malo, sino simplemente de hechos concretos, ¿no? Cuando llega el COVID, el sistema humano, el sistema nacional, los sistemas nacionales se adaptan ante esa amenaza, ante esa crisis que implica que nosotros no podamos sobrevivir, viene una pandemia, y desde el sistema se crea una capacidad de adaptación para poder sobrellevar eso. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces esas adaptaciones, esa capacidad que tienen los sistemas para adaptarse, no es consciente, es generalmente inconsciente. Nosotros no podemos predecir lo que va a ocurrir ni cómo nos vamos a adaptar. Pensar en la evolución del ser humano. Entonces, esa predicción no es posible, nosotros no podemos anticipar. Es más, hoy vivimos en un mundo completamente lleno de incertidumbre o en la incertidumbre total. Entonces, no podemos adaptarnos. Perdón, nos podemos adaptarnos, pero no podemos predecirlo, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es muy importante el sentirse cómodo en esa incertidumbre que vivimos. Nosotros nos tenemos que abrir dentro de los sistemas o incluido en nuestro propio sistema a esa incertidumbre que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo tiene una coherencia interna, absolutamente todo. Podemos observar en la historia del pensamiento y analizar cómo nosotros hemos evolucionado en el pensamiento, pues por ejemplo a través de las religiones o a través de la filosofía, buscando esa coherencia, explicando esa coherencia, porque todo sistema tiene una coherencia.
Insisto en esto, no lo podemos saber porque la mayor parte está debajo de la superficie del iceberg. Es decir, como dice un filósofo oriental actual, del lodo nace el loto. O sea, a pesar de que nosotros estemos viviendo en esa incertidumbre, en esas crisis que no son predecibles, en esas crisis que nos embargan emocionalmente, de ahí podemos sacar oro, podemos sacar absolutamente todo lo que puede ser nuestra vida futura. Las características de los sistemas es, ya más o menos ya lo he hablado, es que se enfocan en la supervivencia, en el crecimiento y la reproducción. Esto está muy claramente visto en el sistema humano. Y cada sistema forma parte de otro mayor, indudablemente. Mi sistema interno, yo tengo un sistema interno, es decir, tengo varios sistemas internos, forma parte de algo mayor. Cuando nazco, entro a formar parte de una familia, esa familia ya pertenece a sistemas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema no es nada fijo, el sistema es algo que está continuamente en movimiento. Imaginaos vuestro caminar. Cuando yo camino estoy en desequilibrio, buscando un equilibrio, e inmediatamente entro en desequilibrio. Siempre hay un pie que está en el aire buscando ese equilibrio. Esa es la imagen que yo tengo más clara de un sistema. Al igual que un sistema está compuesto de múltiples ajos. Es como una cabeza de ajo que está compuesta de muchos ajos. No es una cebolla a la que hay que ir hacia el centro, ¿no? Entonces, cada parte del sistema está a servicio de la totalidad del sistema. Y no importa lo que hagan. Eh, es posible que hagan algo negativo desde el punto de vista moral, pero no es negativo para el sistema. Todo es necesario para el sistema, porque la búsqueda del sistema, insisto, es la supervivencia sobre todo. El todo es más que la suma de las partes, es más importante, porque cada parte tiene sentido dentro del sistema y cada parte no tiene sentido fuera del sistema. Es decir, nosotros vamos a tener que ver a todo el sistema para poder observar y tener una mirada sistémica. Cada parte tiene una peculiaridad que es la del todo. Eh, Cuando yo entro en una familia, evidentemente nazco y acojo, pues, por ejemplo, los valores o comportamientos de mi familia y puedes observar a la familia gracias a mi comportamiento. En una empresa igual, lo que se llama cultura de la empresa pertenece a la empresa y yo puedo eso aplicarlo en toda mi vida. Mm. Los sistemas de forma natural se autorregulan, ya lo hemos visto antes, y tienden al equilibrio y entienden el equilibrio dinámico entre conservación e intercambio. Y verlo de una forma más precisa, más concreta, necesitamos cambiar el punto de vista. ¿Qué significa cambiar el punto de vista? Insisto en este punto, que causa-efecto ya ha dejado de existir como idea fundamental. Nosotros tenemos que ver el ajo, la cabeza de ajo completa. Insisto, hay una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, que es un poco loca, y al mismo tiempo explica muy bien lo que es el multiverso, lo que es estar en una conciencia que ve más cosas a la vez. Nosotros estamos en muchísimos lugares al mismo tiempo con nuestro pensamiento. Nuestro cuerpo puede permanecer aquí, pero nuestro pensamiento puede ir al pasado, al futuro, ayer, a la fantasía, bueno, a cualquier lugar, y está pasando al mismo tiempo. Mis emociones van junto con mi cuerpo, aunque yo no me dé cuenta. Es decir, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no nos damos cuenta. Para eso necesitamos ver el sistema como si fuera un holograma. Y el holograma se ve en su completud, completamente se ve cuando lo observas desde los 360 grados, no solamente en circular, sino también desde arriba, sino también desde abajo, desde cada ángulo. Para poder cambiar el mundo en que vivimos, yo estoy completamente seguro, completamente convencido de que necesitamos cambiar esa forma de mirar, porque si no, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido siempre. Volvamos. El pensamiento sistémico. ¿Cómo desarrollar el pensamiento sistémico?
Cuando vemos que no se puede partir, cuando vemos que una cabeza de ajo es una cabeza de ajo y hay subsistemas dentro de la cabeza de ajo, que son los dientes de ajo. No podemos dividir un sistema. Sería otro sistema o sería un subsistema o un suprasistema. Los sistemas están siempre en movimiento. Nuestra idea de fijar las cosas, nuestra idea de tenerlo todo controlado, de tenerlo fijo, de que nada cambie, es una patraña mental. El cerebro es un músculo vago que no quiere cambiar, que está siempre en stand-by, esperando a que surja un peligro para poder reaccionar. Mientras tanto, está en la reserva, está en stand-by, ¿no? Está ahí agazapado. Entonces, la idea de cambio al cerebro no le gusta, pero los sistemas siempre están cambiando. Nosotros, como sistema, estamos siempre cambiando. No éramos los mismos hace un año, ni hace dos, ni hace tres, ni seremos los mismos dentro de un mes, dentro de un año. Entonces, los subsistemas que están dentro de nosotros están en relación. ¿No? Imaginaos el holograma, ¿no? El holograma donde hay subsistemas dentro, ¿no? Como círculos concéntricos con un bolígrafo dentro, por ejemplo, ¿no? Una línea dentro y círculos concéntricos cada vez más pequeños o cada vez más grandes que están en continua relación a través de los principios de los que voy a hablar posteriormente. Y esto es muy importante. Cuando podemos observar un sistema, cuando podemos desarrollar este pensamiento sistémico, esta mirada sistémica, observamos que los sistemas existen gracias a que se repiten comportamientos dentro del sistema. La cristalización es un comportamiento propio de los cristales para que exista ese sistema. Posiblemente, a lo mejor, la rotación en una empresa es un patrón que se repite para que esa empresa exista. Es decir, los patrones no son ni buenos ni malos, simplemente se observan. Eh, Podríamos hablar de física cuántica, ¿no? El observador es el que está realmente aportando valor a lo que se ve. Entonces, observamos los patrones que no son ni buenos ni malos y ahí deducimos cómo funciona un sistema. Porque los patrones son lo más importante de los sistemas. Observar los patrones familiares, ¿no? Estos patrones familiares, si los repetís o no. Insisto, es inconsciente, ¿vale? Patrones familiares. En mi casa, toda mi familia siempre ha sido abogado, pues yo seguiré siendo abogado, patrón. En mi familia siempre se ha tomado, voy a decir una tontería, se ha tomado un café después de comer, entonces yo tomo un café después de comer siguiendo un patrón familiar. Esto permite la supervivencia del sistema, independientemente de que sea algo bueno o malo. Podéis sustituir las palabras que yo he dicho, los patrones que yo he dicho, familiares y empresariales, por cualquier otro que os imaginéis. Y esto es importante porque ahí es donde estamos desarrollando el pensamiento sistémico. Seguimos. Cambiar el punto de vista. Cambiar el punto de vista. Muchas veces nosotros queremos encontrar soluciones y un principio sistémico es que donde está el problema está la solución. Queremos apartar los problemas y encontrar soluciones pensando de la misma forma. Esto, insisto, esto ya no puede ser así. ¿Qué solución podríamos poner a una guerra actual, ¿no? ¿Qué solución podríamos poner a un conflicto migratorio, racial, violencia de género, etcétera, etcétera? Necesitamos tantas comprensiones alrededor de ese hecho que puede hacernos trascender un poquito, ¿no? Un poquito o un muchito. Entonces, la causa-efecto no forma parte del pensamiento sistémico, ni la solución, ni la búsqueda de solución en esta forma de pensar lineal. Para eso necesitamos ver los procesos en lugar de los hechos individuales. Los patrones forman parte de los procesos. Nosotros, como por ejemplo, yo me dediqué al teatro 30 años y el público va a ver el resultado final de la obra.
El público no ha visto todo el proceso desde que un director, en este caso yo, ideó, ideó cómo llevar a un escenario la obra. Esto el público no lo ve. No ve ese proceso interno mío, no ve el proceso de selección del equipo técnico, del equipo artístico, no ve los ensayos, no ve todo ese proceso, esa curva que va desde una idea original hasta un resultado final. Es más, el público, y esto es muy importante, no ve lo invisible, no ve lo que hay detrás del escenario, que simplemente es una representación, valga la redundancia, de algo que se está representando. Pero todo lo que hay detrás, la maquinaria, las luces, los técnicos, todo eso el público no lo ve. Y esto es lo que necesitamos ver. ¿Qué hay detrás de esto que nosotros estamos viendo como un hecho aislado, como un problema? Así desarrollaremos este pensamiento sistémico para poder adoptar los principios sistémicos y aplicarlos a nuestra vida o a nuestro análisis de la vida. Vamos a dar un paso más. Algo insinuado en todo esto, y es que nosotros percibimos la realidad de varias formas, ¿no? Vamos a hablar de una que es la intrapsíquica. Nosotros nos vemos a nosotros, nos podemos ver, mejor dicho, a nosotros como un ser, un sistema que tiene múltiples sistemas, subsistemas internos. Por ejemplo, yo tengo un sistema respiratorio, tengo un sistema digestivo, tengo un sistema circulatorio. Esto en lo que físicamente concierne, pero mentalmente tengo mis principios, tengo mis valores, tengo mis creencias, tengo mis ideas, tengo mis pensamientos, y todo eso forma parte de un sistema. Mis creencias y mis valores, mis principios forman parte de un sistema interno, el sistema de creencias. Yo tengo mis emociones y mis sentimientos, los sentimientos que se crean gracias a los pensamientos, y eso forma parte de mí. Tengo una costumbre de sentir, un patrón, mejor dicho, de sentir casi siempre lo mismo. Tiendo a sentir o a fijarme más en que estoy más enfadado, o tengo más miedo, o tengo más alegría. Y eso crea patrones para que mi sistema siga funcionando. ¿Qué tengo además? Tengo muchos personajes, tengo muchas máscaras, como decía Jung, la máscara con la que me voy al mundo, ¿no? Esa máscara que me dice que en el trabajo a lo mejor no se pueden mostrar las emociones y en casa sí. Bueno, pues ya estoy creando una máscara y un conflicto interno y un patrón que se puede ir repitiendo, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo personajes para rabiar. Tengo mi juez interior que me dice lo que está bien y lo que está mal, o me lleva a la autoexigencia en lugar de la autosuperación. Tengo mi niño interior que no le hago mucho caso porque no juego, porque no me divierto, porque no descanso. Es decir, tenemos un sistema interno, intrapsíquico, que nos ayuda a entendernos. No sé si le hacemos mucho caso o no. Tenemos un sistema, podemos ver la realidad desde el lugar del otro, desde lo relacional. Eh, Cuando estoy en el sistema, cuando estoy en la mirada, la percepción intrapsíquica, digo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. En lo relacional empezamos a decir, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. Y es que tú, pues se queda, pues bueno, en algo sencillo, pero los otros me están diciendo a mí cómo soy yo. Y como los otros me dicen a mí cómo soy yo y no me doy cuenta, pues me pierdo eso. Y además, ¿qué es lo que sucede con lo relacional? Lo relacional son dos puntos y uno tercero en el medio. Entre tú y yo siempre hay una tercera entidad que es la relación. La relación es una entidad. Tú y yo hacemos o dejamos de hacer algo porque hay una relación. Si yo en este momento rompiera la relación que hay entre vosotros, por ejemplo, yo modificara esta relación, ¿qué os pasaría a vosotros? Yo ahora mismo estoy siendo educado, amable, lo que fuera, y si yo empiezo a ser diferente, ¿qué pasaría aquí, no? ¿Qué pasaría incluso a la relación, no? Porque esto es lo invisible. La relación que hay entre nosotros es lo invisible. Pensad en cualquier persona que os imaginéis y pensad que hay una entidad invisible, oculta, que permite, que hace, que deja de hacer,
que gracias a ella o por culpa de ella hacemos o dejamos de hacer algo. Ahora imaginaos que esa relación entre dos la llevamos al campo sistémico, a la visión sistémica. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues sucede una cosa muy grande, que se multiplica lo invisible. Porque si yo introduzco, por ejemplo, no otros sistemas, pero sí, por ejemplo, bueno, sí a vuestros sistemas, sí a mi sistema, porque ahora mismo yo tengo a mi hijo que está detrás de esa puerta y si entra aquí, pues bueno, pues pasaría algo diferente. Y yo estoy hablando quizá de una forma diferente porque está mi hijo allí. Y no sé con quién estáis vosotros ahora que estáis viendo este vídeo, porque habrá más elementos alrededor vuestro, incluso de pensamientos, os puede ir a algún otro lugar. Eso es lo sistémico. Empezar a ver que esa R, esa relación que hay invisible entre dos, es multiplicada cuando subimos en sistemas más grandes. Y cuando desarrollamos esa perfección, nos metemos ya, nos introducimos ya en los metaprincipios sistémicos, que son básicamente tres. Ya hemos hablado de ello. El primero es el más difícil, reconocer lo que es. Generalmente tendemos a tener sesgos, a tener creencias, a tener puntos ciegos y no vemos lo que es. Cuando desarrollamos la visión sistémica, vemos lo que es. Los problemas son soluciones, que muchas veces queremos apartarlos, pero no nos damos cuenta de que ahí es donde está la solución. En el mismísimo problema, que para que, claro, como nos duele, nos molesta, nos enfada, lo queremos apartar, pero no es posible, porque ahí es donde está la solución. Lo vamos a ver quizá un poco más adelante. Y el metaprincipio sistémico, donde los sistemas producen patrones que se repiten, como ya hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los principios sistémicos fundamentales? Esto lo descubrió Bert Hellinger, un jesuita alemán que dejó la orden después de ser misionero en África del Sur. Con los zulúes descubrió que ellos tenían una vida más fácil que la nuestra, los occidentales. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay algo que están haciendo ellos que nosotros no. Y lo resumió prácticamente en tres principios que los hacemos o no los hacemos, todos los principios. No son leyes y nos ayudan y nos orientan a entender cómo estamos dentro del sistema. El principio de pertenencia es que nadie puede sentirse excluido de un sistema, ya sea familia, ya sea organización, ya sea humanidad. Y nosotros excluimos mucho, nosotros excluimos muchísimo cuando damos una opinión, cuando votamos un partido político, cuando nos gusta un equipo de fútbol, cuando despedimos a alguien, estamos excluyendo, ¿vale? Y pensad en todo lo que excluimos a lo largo de nuestro día. El principio de orden es que existen unos derechos teniendo en cuenta el orden de la llegada al sistema. El, el primero que llega al sistema tiene más derecho que el segundo que llega al sistema. Esto lo resume una frase que me decía mi padre, que es, cuando seas padre comerás huevos. Entonces, ahí hay más derechos. Imaginaos un puesto en una empresa, en una organización, donde llega alguien muy joven a ocupar un puesto muy alto. Qué fricción, qué conflicto incluso se puede organizar en ese momento. Y el tercer principio es el principio de compensación. El principio de compensación es el equilibrio entre el dar y el recibir. Entre iguales sucede una cosa muy hermosa y es que cuando damos algo positivo, si tú me das algo positivo, yo me quedo en deuda, me quedo así culpable sistémicamente hablando y digo, uff, no sé, me han dado más, está por encima mío, entonces voy a compensar y te voy a dar, pero no te voy a dar lo mismo, te voy a dar un poquito más, ¿no? A mí me han educado para ser generoso. Y tú te vas a sentir en deuda, esa deuda que es inconsciente, que es invisible. Vas a decir, jo, Luis es muy majo, me ha dado esto, pues yo le voy a regalar. Y así una relación va creciendo. Relaciones entre naciones, por ejemplo, ¿no? Que se regalan, que se regalan, ¿no? En los conflictos bélicos podemos ver quién aporta, ¿no? En la relación más, ¿no? Ahora mismo en Ucrania, el Occidente está aportando
a esa relación Ucrania y el resto de los países. Con lo negativo también, ¿no? Lo negativo, si tú me haces algo negativo, yo te voy a ir procurar devolver, si puedo, algo más, y así vamos a llegar a Israel y Palestina, o lo que pretendemos hacer con Rusia en este momento. Eh, Bert Hellinger dice que cuando hay algo que devolver en negativo, se puede devolver, se tiene que devolver, pero un poquito menos. Siempre un poquito menos, para que la otra persona sepa que eso te ha hecho daño y que también pueda recuperar la relación en positivo. La compensación dice que las relaciones, el dar poco ayuda a la relación, hace crecer la relación, y el dar mucho hace destruir la relación. Se destruye la relación. Si yo te doy y no me devuelves, si yo te doy y no me devuelves, me quedo por encima tuyo. Date cuenta, me quedo por encima. Yo te he dado todo. Yo te he dado todo, ¿por qué no me das tú? Y no me he dado cuenta de que tú no me puedes devolver. O a lo mejor es que no quieres devolver y te vas porque no puedes devolver. En sentido negativo también. Mira, yo te hago algo negativo, mira, te hago algo negativo, te hago algo negativo y tú no me lo devuelves, no me lo devuelves, no me lo devuelves. ¿Y qué es lo que sucede? Que te quedas por encima también. Eso se llama la arrogancia del inocente. Y existe también un tercer principio que es el para qué sirvo, para qué he venido al mundo, para qué la familia ha venido, existe, ¿no? Que evidentemente la supervivencia es algo, bueno, pues, obvio, ¿no? La familia existe para, como especie, dar supervivencia a un sistema. ¿Para qué sirve una empresa? ¿Cuál es el destino de una empresa, de una organización? ¿No? ¿Qué organizaciones han desaparecido? Porque las organizaciones pueden desaparecer por ese principio de finitud. Yo recuerdo Nokia, Connecting People, ¿no? Y cuando toda la gente está conectada, desaparece Nokia. ¿No? Ya su destino ha tenido su fin. Bueno, volvamos un poquito a la pertenencia. Y es que es tan importante recordar un momento donde os habéis sentido excluidos o autoexcluidos. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que cómo os habéis sentido cuando os habéis sentido excluidos o autoexcluidos? Porque tenemos en nuestra conciencia, en nuestro ser, la sensación, la idea y la seguridad, porque son esas tres cosas, de que cuando no pertenecemos, morimos. Y esto es debido al desarrollo de nuestro ser, del ser humano. El ser humano necesita muchísimo tiempo de adaptación, de cuidados en la familia o con quien sea, para poderse desarrollar como adulto e ir a otro lugar autónomamente, ¿no? Nosotros, si no nos cuidan, si no nos apoyan, si no nos hacen crecer, si no nos dan de comer, si no nos dan de cuidado, significa la muerte a un nivel sistémico, a un nivel inconsciente. Es importante también ver que los excluidos no están contentos con ser excluidos y piden reconocimiento, piden que se les vea. A mí me gusta mucho decir que el despido que tiene que existir posiblemente para que el sistema organizacional siga hacia adelante, crezca y se desarrolle y tenga su sentido, tiene que existir muchas veces. Yo tengo que amputar mi parte gangrenada para que mi cuerpo siga vivo. Pero ¿qué hago con eso? Reconozco el valor de las personas que se han ido, reconozco la aportación que hicieron esas personas, porque yo puedo despedir sin más o puedo despedir dándoles el valor de lo que hicieron. Los excluidos se encarnan en otros cuando no existe ese reconocimiento, cuando no existe esa valoración. Eh, Cuando hablamos de enfermedades, también se puede hablar de problemas en la empresa. El patrón del despido como exclusión es muy doloroso y existen empresas que yo conozco, porque yo trabajo para empresas también, no solamente para familias y personas, sino para empresas que tienen ese patrón y, y les cuesta mucho trabajo crecer, ¿no? El dolor que hay detrás de todo eso es muy grande.
En segundo lugar, el derecho de pertenecer nos lleva a algo muy grande, que es la propia existencia. La existencia tiene que incluir el pasado, porque si no reconocemos el pasado como un elemento importante de la pertenencia, eh, pues nos vamos a pique. Disculpad la expresión. Si yo no reconozco el pasado sistémico de que mis padres me han traído al mundo, pues ¿cómo va a ser mi vida? Si yo no reconozco al fundador de una empresa, algo malo está pasando en esa empresa. Yo pongo el ejemplo de la Guardia Civil Española, es un buen ejemplo de reconocimiento del pasado y una honra a el fundador. Entonces, recordad que todo esto comienza como seres humanos en las cavernas. En las cavernas, no solamente ya el hecho de ser niños que necesitan un cuidado durante muchísimos años, sino el hecho de pertenecer a una tribu, lo que significaba, ¿no? Y lo que significa hoy. Y quiero destacar esto porque nuestra tendencia, nuestra evolución hoy, es más hacia lo que es el, la exclusión, el individualismo, el egocentrismo social, el, el antropocentrismo, todo esto alrededor del ser humano, y esa tendencia de que cada vez viven más solos las personas en las ciudades, ancianos, etcétera, etcétera, eh, contradice todo esto, ¿no? Nosotros necesitamos la tribu para cohesionarnos, para tener fuerza, porque si nos aislamos, carecemos de fuerza. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pide el sistema pertenencia? Pues incluir, integrar todo lo que me molesta, todo lo que me hace daño, todo lo que excluyo, siempre valorando que existe una regulación dentro del sistema, ¿no? Valorando que el propio sistema va a regularse. Ya he dicho que, por ejemplo, en una organización, el despedir con reconocimiento es una forma de incluir. Eh, ¿Y qué me pasa a mí cuando yo estoy excluyendo a muchas personas de mi alrededor? ¿Qué pasa cuando no me gusta esto, no me gusta lo otro? ¿Estoy tomando fuerza o me la estoy quitando? Fijaos en eso. Me gustaría que os preguntarais eso. Yo cuando excluyo, ¿tomo fuerza o me la quito? Cuando el sistema excluye, ¿toma fuerza o se la quita? Un país con guerras civiles pierde fuerza. Cuando la exclusión dura mucho tiempo en un país, pierde fuerza. Eh, Da lo mismo como sea el tipo de exclusión, pero pierde fuerza el propio sistema nacional, ¿no? Porque no está incluyendo esa parte de la que forma parte, ¿no? Entonces, recordad, pues por ejemplo, pongo, por ejemplo, por no ir ahora mismo a ejemplos concretos, la expulsión de los judíos y los árabes en España en el siglo XV, por ejemplo, ¿no? ¿España ganó fuerza o se la quitó como nación, ¿no? Bueno, ahí lo dejo esa pregunta en el aire porque, insisto, el pensamiento sistémico no es para solucionar nada, sino para crear nuevas preguntas. No sé si la mía es nueva o no. Bien, el segundo principio sistémico es el orden. Fijaos, os he traído unos ejemplos aquí para que veáis. Esto es una actividad de juego proyectivo del inconsciente. Y fijaos lo que ha pasado. Estas son tres imágenes de tres ejecutivos de una multinacional, altos ejecutivos, insisto, de una multinacional, a que les pido que a través de los muñecos representen cuál es su, cuál es su equipo, ¿no? Y fijaos, en el primero y en el segundo no se ve un líder concreto, no se observa un líder concreto, se observan ahí círculos donde todos somos iguales, donde no hay un orden jerárquico, ¿vale? En el tercero, pues bueno, parece ser que hay un líder en el medio, pero no, desde ese lugar no puede ver a todos, ¿no? Entonces, el orden en el sistema tiene que existir. eh, Tiene que existir, porque si no hay un desorden. Decía Hellinger que primero el orden y luego el amor. Primero
ordenamos a una familia, ponemos a cada persona en su sitio y luego vendrá el amor. En una organización sucede lo mismo. Si yo no tengo claro cuáles son los valores de esa organización y entro con mis valores, va a haber conflicto. Si ese orden de valores no está claramente colocado en esa empresa, va a haber conflicto. Si en esa empresa no está clara la responsabilidad y la contribución, es decir, el puesto de trabajo, su función y su compensación, va a haber conflicto. Si no hay un orden entre la contribución del pasado al presente, va a haber conflicto. Si no está claro que la antigüedad es un grado en una empresa, va a haber conflicto. Y van a aparecer figuras del tipo el rebelde, el que resiste, el que se queja. Entonces, cuando vemos estas figuras, muchas veces lo que hacemos es excluir a los rebeldes, ¿no? Pero nos olvidamos de que nada puede estar fuera del sistema y que esa figura de ese rebelde puede tener una información grande para el sistema, pero el sistema no lo está escuchando o los líderes no lo están escuchando, ¿no? Y entonces se queja y dicen, pues cállese la mano, pues es que yo sé, es que esto no funciona, es que no sé qué, no sé cuánto. Y yo pertenezco al sistema, no me quiero ir, porque yo sé algo que el sistema no sabe. Entonces, ¿cuántas veces hacemos caso a estos rebeldes, entre comillas? Cuando hay alguien que no quiere el cambio, cuando hay alguien, o un grupo, o un departamento, o media organización que se resiste al cambio, posiblemente podríamos mirar el pasado y ver a quién están siendo fieles. Porque si yo no cambio es porque hay algo que me está atando a un pasado. Es decir, un organigrama en una empresa es algo muy necesario, pero tiene que ser real. Unos valores escritos en una pared no tienen que ver muchas veces con la cultura real de la empresa. Ordenar todo esto ya es un cambio muy potente para una empresa. Luego con los individuos. Pero fijaos en estos dos temas. Valores y cultura, por ejemplo. Y para finalizar tenemos el tercer principio sistémico, la compensación. ¿Cómo se ve la compensación? Ese equilibrio que contaba antes del dar y el recibir. Pues cuando se da mucho. Cuando se da mucho en la organización. ¿Y a quién se da mucho? ¿Y qué conflicto origina eso, ¿no? Y si es un patrón, imaginaos, ¿no? A este departamento se le da más que a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la niña bonita, porque siempre se ha hecho así, porque observamos los patrones y empezamos a hacernos las preguntas y a intervenir posiblemente. Eh, Muchas veces surge la frustración a través de los comités sindicales porque ese equilibrio no está bien hecho. Hay dos motivos, evidentemente, pero con nuestra observación sistémica podemos ver que ese equilibrio entre el dar y recibir, esa compensación no está hecha y surge la frustración. Repartir bien el dinero es un efecto muy importante de esa observación sistémica. Muchas veces cuando tenemos un patrón de subvención o de subsidio, nos está diciendo de que no somos suficientemente fuertes como para afrontar una realidad, porque ese equilibrio entre nosotros, organización y sociedad no existe. Entonces necesitamos un tercero, ya sea el Estado, ya sea otra organización que subvencione a través del patrocinio, que me quita fuerza a mí, ¿no? Se puede ver la falta de compensación clara a través del absentismo, los robos, las enfermedades que se repiten, puestos donde muchas veces siempre que alguien llega a ese puesto no está claro, no está bien, sale rápidamente, hay conflictos. Es decir, que observar ese equilibrio entre adultos, entre dar y recibir es fundamental. Y para terminar, para una organización saludable necesitamos que todos los elementos del sistema estén incluidos. Principio de pertenencia, donde cada cual hace lo suyo y no de los otros. Orden y equilibrio. Cuando se da un intercambio saludable, equilibrio, compensación. Y sobre todo cuando está conectada con la sociedad. Cuando está conectada con la sociedad y eso da fuerza a la sociedad y eso puede incluso trascender, ¿no? Hay organizaciones que han trascendido
durante las épocas. Y las que no han perdido. Pero fijaos qué hermoso sería que tuviéramos claros estos principios y los pudiéramos poner al servicio. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, haber llegado hasta aquí y espero que os haya gustado y os dejo bibliografía sobre el tema. Muchas gracias.